Bienvenidos a nuestra clase de biología. Observemos la siguiente imagen. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Animales, objetos, plantas. Todas están compuestas por materia. Esa es la característica común. La definición. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es muy importante no confundirnos. No podemos decir que materia es todo lo que existe, ya que la solidaridad, el miedo, el cariño, el amor, estas existen, pero no ocupan un lugar en el espacio. O muchas personas dicen que materia es lo que vemos, pero miren la imagen. Lleno la jeringa de aire y cuando tapo el orificio, hay algo, empujo el émbulo y vemos que algo impide que salga algo. En este caso es el aire. No lo podemos observar, pero ahí está. Por lo tanto, el aire también es materia, si no es necesario verlo. Otra definición importante, que la materia está compuesta o formada por materiales. Y hay distintas clases de materia. Están relacionadas, pero son distintas. La materia se encuentra dividida en propiedades. Propiedades generales, que dependen de la cantidad de materia. Y por el otro lado, las propiedades específicas. Depende del tipo de materia. Las generales también son llamadas extensivas. Son la masa, el peso y el volumen. Por ejemplo, nuestro planeta Tierra, con su satélite natural, la Luna. La Tierra tiene mucho más volumen, por lo tanto tiene mucha más masa y mucho más peso, mientras que la Luna tiene menos masa, menos peso y menos volumen. Si vamos a las específicas, nos vamos a referir a las características intensivas, como la dureza, el color, el sabor, el punto de ebullición, la conductibilidad, la eléctrica o electricidad y la densidad. Estas características específicas no dependen de la cantidad, sino de la cualidad de la materia, de las estructuras moleculares que componen cada uno de los materiales. Bueno, continuemos con la clase. Vamos a mirar cada una de las características o propiedades generales. La masa es la cantidad de materia de un objeto y se mide en kilos y se calcula en la balanza. Una persona va a decir su masa es de 56 kilos. La propiedad, el peso, es la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se mide en newtons. Estos newtons se miden con un aparato llamado dinamómetro. El gancho que está en la parte inferior sirve para colgar el cuerpo y mirar el peso en newtons. El peso es la fuerza de la gravedad de la Tierra que atrae al cuerpo. Por ejemplo, mi peso en la Tierra es aproximadamente 560 newtons. Es un ejemplo. Esta persona, su peso es el peso es igual a la masa por la gravedad en la Tierra. Su peso es de 56 kilos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad de la Tierra. Su peso
548,8 newtons. ¿Qué pasa si esta persona se para en la Luna? La Luna va a tener mucho menor fuerza de atracción de gravedad, porque la Luna es mucho más pequeña que la Tierra. Por lo tanto, el peso va a ser diferente. Si tomamos la masa por la gravedad de la Luna, mire que él sigue siendo 56 kilogramos por 1,6 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. En la Luna, su peso va a ser 89,6 newtons. Una gran diferencia entre las dos, porque el peso depende de la gravedad. Si esta persona sale de la Tierra o de la Luna y está alejado de cualquier planeta, ¿qué pasaría si colocáramos una balanza debajo de los pies? La balanza marcaría 0, porque no hay ningún cuerpo que ejerce atracción sobre el cuerpo de este astronauta. No hay una fuerza que lo atraiga. Pero el peso es 0, pero si la masa siempre va a ser de 56 kilogramos. ¿Sí? La masa es siempre 56 kilogramos. No importa dónde estemos, va a ser la misma. Así sea en la Tierra, en la Luna, en cualquier planeta donde estemos, la masa no cambia, porque es la cantidad de materia de un cuerpo. Pero el peso sí varía, porque depende de la gravedad del astro o del planeta. Ahora vamos a la tercera propiedad, que es el volumen. Es el espacio que ocupa un cuerpo y se mide en litros. En este caso tenemos un cubo que tiene 10 centímetros por un lado, 10 centímetros de alto y 10 centímetros de profundidad. Si quiero saber cuál es el volumen de este cuerpo, multiplicamos 10 por 10 por 10, 10 por 10 100 y por 10 1000 centímetros cúbicos, lo cual coincide exactamente con la medida de una caja de leche, 1000 centímetros cúbicos o un litro. Esta es la forma de cómo calcular el volumen de un objeto en líquidos o en gases. Pero si tenemos un material sólido de un cuerpo irregular, para calcular el volumen se utiliza la siguiente forma. Si tenemos una probeta graduada con centímetros cúbicos y colocamos una cantidad de agua, sumergimos una piedra o un objeto irregular, el volumen del agua se va a elevar. Esa diferencia que queda entre cómo va a quedar al estar sumergido la piedra con lo que estaba anteriormente sin la piedra, ese es el volumen del objeto o de la piedra. Esa es la forma de medir el volumen. Ahora vamos a pasar a las propiedades específicas o intensivas. Son aquellas que se perciben con los sentidos, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, la vista. Estas propiedades específicas son el color, rugosidad, el brillo, el sabor, el olor. Por ejemplo, si tenemos un granito de sal y lo introducimos a la boca, vamos a percibir el sabor salado, sin importar la cantidad. Esa es la propiedad específica. Así sea un gramo o un granito, va a tener la misma propiedad, el mismo sabor que una gran cantidad de sal. Las características de la sal no requiere gran cantidad para su probación. Otra característica del punto de ebullición, que es la temperatura a la que hierve un líquido. El agua, por ejemplo, hierve a 100 grados centígrados. El alcohol, el punto
de ebullición del alcohol es 70 grados centígrados. No importa la cantidad, así sea 1 litro o una gota, siempre va a tener el mismo punto de ebullición, 100 grados centígrados. Otra característica o propiedad específica es la dureza. Es la resistencia de una sustancia a ser rayada. Otra, la conductividad eléctrica. Es la capacidad de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito. Lo que ocurre en los cables eléctricos de la casa. Los cables de cobre. Internamente, dentro de ese cable encontramos un material que puede ser hierro o cobre más que todo, lo cual permite el paso de energía eléctrica. Mientras que las gomas o plásticos no tienen conductividad o muy poca. Solamente los elementos metálicos tienen esa facilidad de conducir la corriente eléctrica. Otra es la densidad. Es la cantidad de masa que tiene un cuerpo por la unidad de volumen. Si yo utilizo el anterior cubo de 10 por 10, lo lleno de corcho y lo coloco en la balanza, va a tener 240 gramos de corcho. Pero si ese mismo cubo de 10 por 10 por 10 lo lleno de plomo, va a tener 11 kilos 290 gramos. ¿Esto qué significa? Que dentro del cubo de plomo hay mucho más materia que en el corcho. Esto quiere decir que es más denso que el corcho. Esa es la diferencia entre la densidad. Bueno, de esta forma llegamos a la parte final de la clase. No olvides desarrollar las actividades de la guía y envíalas al correo. Muchas gracias por su atención. Feliz semana.